El Instituto Mexicano de la Radio presenta Dimensión Educativa. Miradas y análisis de la educación. Un espacio para las implicaciones de la práctica educativa. Con Alberto Sebastián. El día de hoy nos acompaña el maestro Enrique Ávila Carrillo para comentar cuál es la trascendencia de los movimientos sociales en la educación. Maestro Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. El maestro Enrique Ávila es profesor normalista, especializado en historia, fue maestro de tiempo completo en la Escuela Normal Superior de México, autor y coautor de diversos libros de texto. El último libro un reciente libro que publicó es el de Semblanzas de la Historia de México, siglos XIX, XX y XXI. Pues ha sido un profesor que se ha mantenido activo en las organizaciones, fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues tenemos la dicha que nos acompañe para compartirnos sus ideas. Maestro Enrique, basándonos un poco en este libro de Semblanzas de la Historia de México, en la primera parte del México independiente, hay algunos cambios, pero permanecen las diferencias sociales, hay desigualdad. ¿Podríamos entender que esta desigualdad, esta diversidad en la sociedad, es el origen de los movimientos sociales? Sí, indiscutiblemente que al independizarse nuestro país de España, el sector hegemónico se empezó a tener diferencias entre ellos, pero sigue siendo el sector hegemónico. Eran monarquistas y republicanos, después fueron masones escoceses y masones yorquinos, después centralistas y federalistas, luego conservadores y liberales, luego porfiristas y antiporfiristas, posteriormente priistas y panistas, y hasta la fecha seguimos en eso. Pero ese es el sector hegemónico, es una porción ínfima de la población los que participan en ese quehacer político. La inmensa mayoría de la población de este país, desde que surge a la vida independiente, surge marginada. Los pobres de este país no tienen futuro, nunca han tenido futuro, y parece que en un tiempo bastante largo no lo tendrán. Entonces así encontramos que los indígenas, los campesinos, los artesanos pobres son los que de una u otra manera han llevado a cabo los movimientos sociales. Uh-huh. Pero los movimientos sociales de los últimos 200 años. A ver, aquí sí es el mismo grupo hegemónico, o pensemos que es la punta de la pirámide quien ocasiona estos cambios políticos en el país. ¿Cómo hace que intervenga la sociedad completa? Hay movimientos que incluyen a grandes cantidades de gente. Por las necesidades socioeconómicas, por la necesidad ideológico-política de participación. Por ejemplo, te daré un ejemplo del siglo XIX patético, ¿no? Los indígenas de este país tenían un presidente indígena que decreta la ley Lerdo, con la cual se golpean las comunidades indígenas, les quitan la tierra, etcétera, ¿no? Y sin embargo, estas comunidades indígenas, a través de la historia de este país, pues el máximo héroe de esta nación pues es indiscutiblemente Benito Juárez para sectores amplios de la población. Pero si los indígenas revisaran su historia, verían que con la ley Lerdo los golpearon tremendamente. Mira, no es nada pues de suerte que a Maximiliano de Habsburgo lo hayan fusilado junto con Miramón, pero con Tomás Mejía, y Tomás Mejía era un tatamandón ñañú. Los indígenas de este país apoyaban, no todos obviamente, en gran parte al régimen de Maximiliano de Habsburgo. Son las contradicciones que se dan en el siglo XIX. No tenemos tiempo para explicarlo más, pero ese sería un adelanto. Sí, es importante reconocer esas curiosidades que hay, porque no se había configurado el país, estaba todavía en ciernes. Bueno, es importante también ahora entonces reconocer este tipo de diferencias se manifiestan y generan algunos movimientos políticos, sociales, algunas luchas armadas, pero ¿cuál considera usted que son los principales eventos sociales, las principales luchas en los 200 años de México?
Bueno, nomás te haré una numeración rápida, ¿no? Los movimientos sociales más importantes son las 250 huelgas que hubo en el Porfiriato, que estaban prohibida la huelga, legalmente no se podía ir a la huelga y hubo 250 huelgas, destacando la de los ferrocarrileros, que fueron varias, la de las mujeres cigarreras, etcétera. Dentro de estas huelgas, las textileras de Río Blanco, la mineral de Cananea, etcétera, ¿no? Dentro de los movimientos sociales de gran trascendencia, pues tenemos que hablar del movimiento de los cristeros, poco tratado, poco se le ha metido el diente a las consecuencias que tuvo este movimiento, encabezado por la jerarquía eclesiástica, pero con participación popular, participación social.